Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, este es un momento preciso para hablar con usted, porque la desfondada de las bolsas, o como las llaman ustedes en su argot, es algo impresionante. El euro está cayendo 3,57% y los futuros de Wall Street están por debajo del 2%. Claro, pues que de los futuros uno tiene que cuidarse mucho, pero de todas maneras alguna cosa tiene que estar pasando y alguna cosa muy grave. El petróleo está cayendo de precio, el WTI más del 5% y el Brent 4,47%. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene tan conmovido al mundo en este momento, doctor Cámara? Pues, doctor Fernando, principalmente los temores a los rebrotes que ya se habían venido incubando en la cabeza de los inversionistas y en quienes están activamente en los mercados financieros. Y esto básicamente, ya desde semanas atrás venimos oyendo que Europa está en la segunda ola del contagio del coronavirus, que pueden venir otra vez restricciones. Ya España tomó medidas con respecto a ciertos sectores, ya prohibió otra vez cierto tipo de aglomeraciones y de reuniones. Francia hizo lo mismo. Ya teníamos ayer a la canciller alemana hablando pues que va a cerrar por un mes los bares, los restaurantes. Entonces todo esto vuelve a traer a la memoria pues que el COVID llegó para quedarse y sobre todo que no ha desaparecido, y los avances de la vacuna pues pero van a un ritmo como era de preverse. Tal vez para pensar que hasta el año entrante tendríamos algo en solución, al menos intermedia al respecto. Entonces el temor que hay otra vez de una recaída en materia de actividad económica, doctor Fernando, pues vuelve a tomarse el mundo. Las cifras de contagios pues vienen en crecimiento, las cifras de muertes vuelven a mostrar registros que no se veían desde el primer evento pues de COVID que vivió Europa. En Estados Unidos pasa algo similar en la cantidad de personas conocidas o diagnosticadas con COVID nuevo. Y a esto pues obviamente se le unen otros factores que la gente y el mundo tiene en su cabeza, específicamente en los Estados Unidos, que tiene que ver con las elecciones que van a pasar este 3 de noviembre. Eso pues de todas formas, a pesar de la solidez y de la característica de una país muy democrático y muy respetuoso de las instituciones, pues hay completo escepticismo sobre lo que pueda pasar, y sobre todo en términos de si se va a dar un reconocimiento como suele darse en las elecciones de un país como este, o va a haber algún tipo de mención de impugnación o de no reconocimiento de victorias. En fin, eso genera, digamos, que esos nerviosismos, doctor Fernando, que se termina reflejando en esta caída de las bolsas, se termina reflejando en un vuelo a la calidad, como llamamos nosotros, que se van a buscar inversiones como el oro, que se van a impulsar inversiones como los bonos del Tesoro americano, mientras la gente trata de vivir un poco de la volatilidad que ha vuelto a crecer significativamente, especialmente en lo que va esta semana. Bueno, curiosamente el oro también está bajando. A 1899, correcto. Pareciera que son las liquidez basta, pero bueno, vamos a ver. Entonces uno se pregunta esto cómo es y por qué en un día. Es que es la preocupación, porque estas cosas vienen pasando con distinta intensidad. Por ejemplo, en Francia tuvimos días de más de 50.000 contagiados. Y entonces uno pensaría, bueno, reaccionó la bolsa francesa ese día y reacciona la bolsa de Londres, del Reino Unido, otro día. No, se dan cita todos. ¿Ah? ¿Cómo se ponen de acuerdo, doctor Cámara? Sí, eso, los mercados bursátiles tienen unos componentes que son de mímesis, en donde unos se imitan a otros y finalmente los momentos de estrés o de euforia pues llegan al unísono y se llenan de razones. Yo creo que aquí lo que ha venido pasando es que se han estado acumulando más y más y más países, y esto de alguna forma hace que ya de algunos brotes que pudieran haber sido pensados como focalizados ya se empieza a globalizar la posibilidad de la aparición de una segunda ola. De hecho, fíjense que en Colombia no estamos muy lejos. Antioquia ya también decretó toques de queda para niños este fin de semana. También ya se habla pues de restricciones de 10 a 6 de la mañana. Entonces empezamos a tener otra vez estos movimientos que a todos nos asusta, porque, doctor Fernando, un segundo cierre de la economía mundial y de la local no lo aguanta nadie. O sea, esto es un tema que ya venimos muy maltrechos y ya los países en sus finanzas públicas, en sus políticas monetarias lo han sentido, y ni qué decir de las empresas, aquellas que han podido sobrevivir una segunda ola, quién sabe si la puedan aguantar.
y aquellas que no, pues sencillamente terminando de acabar el fenómeno social, el fenómeno del empleo. Bueno, doctor Cámaro, y tengo otra pregunta para Colombia. Ayer la Cámara de Representantes de Colombia aprobó un cupo de endeudamiento por 53 billones de pesos y el Consejo de Bogotá le está aprobando a la alcaldesa un cupo de endeudamiento de 11 billones de pesos. Esos son mal contados 65 billones de pesos. Esos son mal contados cerca ¿de cuánto? De ¿cuántos miles de millones de dólares? Bueno, se le pierde a uno la cifra, es una cantidad enorme. El endeudamiento, doctor Cámaro, ¿en qué medida y hasta cuándo las calificadoras de riesgo toleran los endeudamientos y cuándo los castigan con una descalificación y a qué distancia estamos de tener un problema parecido? Porque obviamente este endeudamiento supone que no somos capaces a través de las rentas tradicionales del Estado, los recaudos tributarios y los productos del capital, de empresas de capital, pues no dan. ¿No estamos corriendo el riesgo de una descalificación? Sí, doctor Fernando, eso está sobre la mesa. No se puede perder de vista que lo que uno esperaría es que obviamente las calificadoras de riesgo hoy día, su prisma de evaluación tenga el contexto de la situación tan extrema y tan imprevista que tuvo la pandemia y las implicaciones que eso tiene sobre las economías. Doctor Fernando, si no es con una política fiscal activa que reemplace la pérdida de la desaparición del mercado del sector privado en muchos frentes de la economía, va a ser muy complicado rescatar esto. Lo que sí pone sobre la mesa es qué tanto o qué tan desviada está Colombia en sus indicadores externos en términos de déficit y en sus indicadores fiscales frente a los países que tienen la misma nota de calificación. Esto es el famoso grado de inversión. Recordemos que dos calificadoras que son Fitch y Standard & Poor's nos tienen el nivel mínimo de grado de inversión, que es triple B menos, y en el caso de Moody's estamos 2 escaloncitos arriba del grado de inversión. ¿Y esto porque es importante? Porque un país que tiene grado de inversión es un país que dice a los inversionistas mundiales: vengan, que yo soy un país confiable para invertir, inviertan en mis bonos, ayúdenme a financiar mi deuda, yo soy buena paga y tradicionalmente mis indicadores son sanos. El problema es que Colombia tiene tal vez un 10% más de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto que sus pares de grado de inversión o del mismo nivel de calificación. Y es ahí donde viene la gran pregunta, doctor Fernández: ¿qué tanto más compás de espera nos van a dar las calificadoras para presentar un plan creíble de recuperación del crecimiento económico y sobre todo de voluntad para pasar irremediables reformas que nos van a afectar, como es el tema de la reforma tributaria que tiene que darse en el 2021, justo antes de que el país entre en un periodo electoral que no va a ser fácil porque va a estar minado de populismos que van a llegar, y donde además el país se enfrenta, se decía la vez pasada, en el 2022 a tener que retomar la famosa regla fiscal que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces un país que va a terminar casi con 66 o 67% de deuda sobre PIB, como es Colombia, que es brutalmente alta, nunca la hemos visto, que antes de pandemia estábamos hablando del 50% sobre el Producto Interno Bruto, que este crecimiento de 16 puntos adicionales sobre el Producto Interno Bruto es mayor al 10% sobre el PIB que ha crecido los países de igual calificación, naturalmente nos dejan un escenario muy complicado y con una alta probabilidad de que nos puedan bajar la calificación, si no este año, que se espera que sea Fitch la primera que se pronuncie ahorita en noviembre, sí pueda pasar en marzo del 2021 cuando Standard & Poor's vuelva a revisar la calificación. Obviamente no espera que exista esa consideración de la circunstancia, pero lo que sí es cierto es que los indicadores macroeconómicos de Colombia parecen ser más débiles en términos de deuda y de sector externo que lo que tienen otros países de similar calificación. Ese factor, el factor fiscal, el equilibrio fiscal, ¿lo miran las calificadoras de riesgo con mucha preocupación, doctor Cámaro, o no es uno de los elementos esenciales? Me pregunto, por ejemplo, el sector externo de la economía, el balance de las importaciones y exportaciones, la balanza comercial, el déficit en cuenta corriente, ¿cuentan más que la situación fiscal? ¿O esa es una buena mezcla y ambos factores son muy influyentes en la calificación final? Esto es una buena mezcla de todos los factores, porque obviamente la economía es un sistema que está encadenado. ¿Qué pasa? Que con un país que tiene un desbalance externo tan marcado como es Colombia, que en momentos de estrés y dificultad, bien sea por factores internos o externos, como está el caso pues de toda una crisis universal mundial,
financiar ese faltante de plata, pues es más difícil y eso genera pues unos desequilibrios grandísimos, por ejemplo, en términos de tasa de cambio en un momento dado y volatilidad de los mercados. Entonces, un país que tiene un déficit de cuenta corriente de 4 puntos del PIB, que además no tiene estructuralmente una política de exportaciones que permita pensar en que la balanza comercial por lo menos va a contribuir de alguna manera a la generación de dólares y que necesita que un gobierno salga recurrentemente a sacar el sombrero para financiarse, pues sencillamente es un país que va a tener más dificultades para hacerlo y con más probabilidades de equilibrios económicos. Entonces se ve el conjunto y obviamente, doctor Fernando, se ve la sostenibilidad en el tiempo. Uno que claramente espera que una política fiscal activa a través de endeudamiento que intente salvar el sector privado, generar empleo, invertir en infraestructura, pues termine volviéndose al cabo de unos meses o unos años en un factor que genere dinamismo económico para que vía recaudo fiscal se cierre la brecha y de alguna forma la economía recupere su senda a largo plazo. Por eso es que es tan importante que el crecimiento y los supuestos por los cuales está hecho el marco fiscal de mediano plazo, que supone una recuperación del 6% de la economía para el próximo año, que la gente la está viendo en el 4%, genera esa incertidumbre de si Colombia va a ser capaz de volver a bajar la deuda sobre el Producto Interno Bruto a niveles del 50 o 45%, que ha sido, digamos que, uno de sus mejores indicadores antes de que todo esto pasara. Bueno, doctor Cámara, de todas maneras estamos viviendo momentos muy críticos. Esta situación de la pandemia y esta situación de lo que trae consigo la pandemia, que es el cierre parcial, no digamos total, porque como usted bien lo dice, no lo resistimos, pero una limitación de la actividad económica en muchos aspectos. Es que salió la noticia ayer o antier y hoy la repiten, en fin, están hablando de una disminución del 70% en el valor del turismo. El turismo es uno de los factores económicos predominantes en el mundo y para muchos países determinantes. Francia, Italia, España, para hablar de los países europeos, México es un país turístico por excelencia. Colombia también tiene unos ingresos turísticos importantes con respecto al tamaño de Colombia y al tamaño de su economía externa. Eso, doctor Cámara, es una realidad y uno se pregunta cuándo es que va a venir la recuperación y ese solo factor, el factor turismo, ¿qué grado de incidencia tiene en el globo de la economía? No, pues, absolutamente crítico. Los países que usted mencionó de Europa pues tienen una generación de ingresos y de divisas por cuenta del turismo inmensa. Pues mire Colombia nomás y vaya, démonos un paseo por el centro de Cartagena actual y miremos la cantidad de locales vacíos por cuenta de que no hay turistas, no hay cruceros, por ende no hay ese consumo externo del cual viven muchas ciudades, como es el caso de Cartagena, Bogotá, etcétera, y en Colombia, que después de ciertas condiciones pues había ganado esa posibilidad y ese espacio en la consideración de los ciudadanos mundiales. Para una compañía pues que trabajo, estamos haciendo inversiones en abrir tiendas en Cartagena, para muchos nos tildan de locos. Vamos a abrir una tienda ahorita la próxima, este fin de semana, en Terrezuela, a riesgo claramente de que pues el turismo se empiece a recuperar, y esto es una apuesta sobre el país, es una apuesta que esto puede empezar y va a terminar, porque la pandemia no va a durar indefinidamente, tal vez en un año estamos solucionados. Ahorita hay oportunidades y hay forma de invertir. Naturalmente hay que tener cierta salud financiera para poderlo hacer y pues haber podido pasar más o menos esta época crítica, pero doctor Fernando, sin duda eso incide notablemente en las decisiones de inversión, sobre todo en ciudades que dependen mucho del turismo. Entonces el momento económico que vive el mundo es tan complejo, y para los que hacen la política económica mundial pues tampoco está fácil, porque si se les va la mano en el tema fiscal, entonces quedan muy endeudados y quién sabe si la economía va a repuntar, pero si no lo hacen, sencillamente la economía colapsa, y ahí sí pues la dificultad en términos sociales es difícil. Es que Colombia ya se está hablando que la pobreza monetaria va a terminar en el 2020 cerca del 50%, la mitad de la gente no está vive con menos de 300.000 pesos. Eso muestra pues el deterioro social tan notable que estamos teniendo por cuenta de la pandemia. ¡Qué cosa, por Dios! Ese es el gran problema nacional, esa es la cuestión. Es la economía estúpida, doctor Cámara. Uno no sabe por qué esa palabrita no convence y la gente sigue hablando de tantas otras cosas de tan poca importancia, de tan poca significación como estas que usted menciona, que sí son determinantes para la vida de los pueblos y para el bienestar y para la supervivencia, porque las cifras que usted está indicando
de pobreza nos está diciendo pues que la mitad de los colombianos casi que no viven, sino que sobreviven. Y eso no puede ser así. Uno no puede vivir en una sociedad con esos niveles de pobreza. Eso no es posible. No es posible físicamente ni es posible emocionalmente. Esto tiene que tener un viraje, esto tiene que tener un cambio, y el camino del endeudamiento no parece ser el más adecuado. Indispensable es, ¿no? Si no hay recursos, pues uno tiene que pedir plata prestada, pero solucionó el problema, y si no tiene un plan para salir de esa situación, pues uno no se puede endeudar indefinidamente, porque las cosas revientan, como reventaron en América en el año 82. La gente no recuerda, eso lo viví yo de primera mano cuando era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, y al mundo se le olvidó la década perdida de América Latina por sobreendeudamiento. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, mi amable. Bueno, queridos amigos, ¿sí oyeron al doctor Cámara? Estamos en esto, ¿no? Y eran noticias de primera mano que les teníamos en este momento en el mundo, cuando las bolsas de valores tienen una crisis inopinada de más de 3,5% en Europa, y vamos a ver, parece que lo de Estados Unidos también va a ser dramático. Estábamos dando unos indicadores económicos, y el doctor Cámara les estaba dando una breve lección de economía gracias a Colsubsidio. Y porque nos alegra saber que en casa seremos más, el Teatro Colsubsidio presenta su Agenda Virtual 2020. 21 espectáculos que van a hacerte sentir en la mejor ubicación y en la mejor compañía. Súbele el volumen con moderación y afina la mirada. El Teatro Colsubsidio está al aire. Del 10 de septiembre al 27 de noviembre, en alianza con Canal 13. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.